Sofía Vázquez, egresada de pues este plantel educativo, y que me parece muy valiente y muy decidida su visita al telediario el día de hoy, dada la naturaleza o dada pues esta denuncia que ella quiere hacer pública por presuntos abusos de un profesor de este instituto educativo. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente. ¿Esto ocurrió hace 2 años? Sí, hace 2 años fue cuando comenzó este proceso. Tú estabas en el Instituto Francés de La Laguna. Ajá. ¿Estudiando en qué año, Sofía? Desde tercero de primaria entré al Instituto Francés de La Laguna, salí de ahí y ahí fue cuando me decidí a irme como voluntaria durante 1 año. Explícanos cómo es ser voluntaria por 1 año en este plantel, Sofía. Mucha gente mete papeles, pocos somos los elegidos, en mi generación éramos 23. ¿Qué estudiabas, prepa? Sí, ya había terminado mi prepa. Perfecto. Y ahí nos dedicamos a que nos prepararan, recibía clases de cristianos, de evangelización, católica, todo tipo de clases para que yo estuviera preparada y poder dar pues un buen testimonio. Y de ahí salíamos a las comunidades más lejanas en las que no tenían pues la cercanía de algún sacerdote. Entonces nosotros íbamos catequesis. Esto es lo que requería nuestro voluntario, es ir y dar testimonio de nuestra fe. Ahora, al margen de que tú hacías tu voluntariado y te preparabas en los temas religiosos, ¿estudias o estabas estudiando en ese momento alguna carrera, Sofía? No, únicamente. ¿Solamente te dedicaste al voluntariado? Sí. ¿Por? Porque ahí era dedicarnos completamente de lleno a lo que íbamos. ¿Y qué te dijeron tus papás cuando dijiste, cuando les comentaste que no querías estudiar una carrera, inmediatamente terminando la prepa y te querías dedicar al tema del voluntariado? ¿Qué te dijeron tus papás? Mis papás, muy felices porque mi hermana también fue voluntaria, 2 años antes que yo, y la vieron que cambió mucho, su perspectiva de la vida fue diferente, entonces yo les comento que también me quiero ir y se ponen felices al saber que pues yo voy a lo mismo que ella. Antes del tema del voluntariado, ¿tú ya habías tenido noticias de este personaje que tú estás denunciando en este momento? Es decir, ¿tú ya lo conocías antes de ir al voluntariado, Sofía? Sí, cuando mi hermana termina su año, invitan a las familias a vivir 1 semana todo lo que ellos vivieron. Pues nos invitaron a nosotros como familia de Alejandra, mi hermana, y ahí es cuando yo lo conozco, y después de... ¿Qué edad tiene? Ahorita aproximadamente 48 años. Es decir, es un hombre pues ya mayor. Sí. Terminando mi hermana su año, él me empieza a contactar por Facebook, por Messenger, y me empieza a decir que yo meta mis papeles como voluntaria. Empieza a hablar conmigo constantemente y así es como empieza a agarrar confianza. Llegó a comer a mi casa, llegó a dormir a mi casa, y entonces había una relación bastante cercana entre mis papás y la de la mía, la de mi hermana. De hecho, nos llegó a dar una bendición papal por mis papás que cumplían 25 años de casados. ¿Cómo es una bendición papal? Pues es una firma del Papa que los felicita por sus 25 años de casados. Entonces, pues todo esto fue durante el tiempo que yo me decidía si entraba o no como voluntaria. Ya. Entonces te decides entrar como voluntaria. ¿Y qué ocurre? ¿A dónde te vas? ¿Cómo se da este tema de del presunto abuso, Sofía? Bien, yo entro en el 2016 como voluntaria y está como director él es el que ponía las normas, él era como nuestra guía espiritual, y dentro de estas normas nos quitaban el celular, no teníamos casi contacto con nuestros papás, entonces pues era mucho nuestro apoyo por parte de él. Él empieza a decirme que me va a ayudar con mis temores. ¿Qué temores? En ese momento, y todavía le tengo mucho miedo a la oscuridad, entonces yo en alguna ocasión se lo comento y me dice que él me va a ayudar
y a las 11 de la noche, cuando ya todos están dormidos, me cita en el edificio de enfrente, que se llama Centro Comunitario de donde vivíamos. Es de 3 pisos, ¿Dónde es eso? en El Salto, En El Salto, Pueblo Nuevo, Durango. ya. Entonces ahí él me pregunta que cuánta confianza le tengo y le digo que el 100%, porque ya te digo, llevábamos una plática desde hace mucho tiempo, confianza a llegar a mi casa. Entonces yo no tenía por qué dudar, vengo de un colegio lasallista y me sentía segura, yo no tenía por qué estar dudando. Entonces ahí es cuando empiezan las cosas. Me dice, quítate la blusa. La verdad es que yo sí se me hace raro, pero él siempre me decía, Sofía, no es para dañarte, yo lo hago por tu bien, yo no estoy buscando ningún beneficio. Entonces, pues dentro de mí a lo mejor sí me sentía mal el quitarme la blusa enfrente de él, pero decía, pues no tengo por qué, él es un hermano lasallista y me está ayudando. Así se fueron dando varias sesiones donde me pedía cada vez que me quitara más ropa, a veces me daban nalgadas, empezó con tocamientos y pues las cosas fueron subiendo cada vez más de nivel. ¿Llegó a abusar de ti sexualmente? Sí, ¿Sofía? llegó a abusar sexualmente de mí. Llegó un momento en el que yo me di cuenta que no estaba bien. ¿Cómo te diste cuenta? Sobre todo porque cuando estás en medio de una situación alejada de tu familia, en otro lugar, con pues esta incomunicación y con tu perspectiva de pensamiento y conciencia dedicadas exclusivamente al tema religioso, ¿cómo te das cuenta y decir, bueno, esto no está bien, el hecho de que me quite la blusa, de que me quite pues el pantalón o de pronto que me quite la ropa interior y después que abuse de mí? Sí, yo no me sentía cómoda, sentía ya mucho miedo cuando él me citaba. Entonces lo que intenté fue alejarme, decir que no, pero cuando yo le decía que no, él se molestaba mucho, comenzaba a gritarme, me gritaba de groserías, me amenazaba con que no me iba a volver a ayudar. Y pues, como tú dices, estaba sola y como mi director, como mi guía espiritual me iba a dejar de ayudar. Entonces, para mí fue muy difícil y era muy difícil el vivir toda esta situación. Ya tuvimos unas vacaciones en diciembre, entonces yo regreso a mi casa y me doy cuenta de que yo no quiero regresar al voluntariado, que me siento bastante mal, pero me sentía con el compromiso de regresar. ¿Por qué? Porque yo firmé una carta en donde me comprometí a estar 1 año. Ya después de esto me alejé completamente de él. Era difícil porque vivíamos en la misma casa, pero aún así, pues, el no comer cerca de él, el no estar sola con él, para mí, pues, me ayudó bastante. Ya cuando yo llego aquí fue muy difícil para mí hablar con mis papás, para empezar. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Tenía 18 años y ahí cumplí los 19. Sofía, la pregunta que te voy a hacer es de pronto injusta y no sé qué tan sexista pueda resultar, pero a los 18 años sabes perfectamente qué está bien, qué no está bien, y ya tu cuerpo te responde a ciertos estímulos externos. ¿Qué me dice Sofía? Sí, te digo que es lo que he estado trabajando con mi psicóloga y con mi psiquiatra, sobre todo porque yo vivía en una relación de poder. Él tenía un poder sobre mí, él era mi director, y sí, a lo mejor yo tenía ya algún conocimiento, pero el abuso sexual es manipulación. Y esa manipulación se llegó a dar 2 años antes, el tener contacto con mi familia, el tener contacto con poder llegar a mi casa y comer, el poder llegar a mi casa y dormir, tener esa confianza. Digo, para mí, a lo mejor yo sabía que estaba mal, pero no lo quería aceptar. Para una víctima es no querer aceptar que te están haciendo ese tipo de daño. Ya. ¿Cuándo te das cuenta de que ya no quieres regresar al voluntariado, pero firmaste tu carta compromiso y regresas de nuevo al Salto, Pueblo Nuevo, Durango? Durango, sí, regresé en enero.
Ahí fue Y cuando ya no quisiste comer cerca de él, ya no querías me hablar con alejé él. completamente. ¿Y él qué te decía? Él me preguntaba que qué era lo que me pasaba, por qué me estaba alejando de él. Y yo simplemente le decía que ya quería convivir con todos los demás, porque éramos 22 más los que vivíamos ahí, pues no ¿Nunca lo únicamente. comentaste con ninguno de los 22? Durante los primeros 6 meses no. Después era esto que yo me llegué a sentir demasiado culpable y decía, yo soy la que está mal. Entonces decidí acercarme a él para preguntarle sobre una catequesis, algo simple, pero me doy cuenta que cuando estoy cerca de él me siento muy mal, me siento muy nerviosa. Entonces, él aprovecha y me dice, te quiero ver esta noche. Para mí fue lo peor que me pude haber dicho. Esa noche no sé qué pasó que no se pudo dar, pero al día siguiente me dice, hoy sí nos vamos a ver. Para mí el volver a imaginarme que va a volver a pasar todo esto fue lo peor. Entonces, ¿Dónde te citaba? ¿Dónde se veían? enfrente de la casa había un edificio que se llama el Centro Comunitario. Y ahí es donde normalmente me daba como terapias, así las llamaba él. Entonces te comento, yo me puse muy mal cuando me dice, hoy sí nos vamos a ver. Se acaba la oración de la noche a las 10:30, yo me voy a mi cuarto corriendo, empiezo a llorar y mis compañeras se dan cuenta, mis amigas. Entonces me preguntan qué te está pasando, 2 de ellas. Nunca lo había hablado, así que les digo, me pasó esto. Ellas me dicen, a mí me pasó de la misma forma, a mí me pasó algo similar y me doy cuenta que no soy la única. ¿Con el mismo hermano? Con el mismo hermano. Después se acerca una amiga mía diciéndome que el hermano la quiere ayudar y que la quiere citar en el centro comunitario y que pues que ella no sabe qué hacer. Ella sabía que yo iba y pues me pidió un consejo. Entonces sé que no fui la única y pues es duro saber que... ¿Cuándo dijiste hasta aquí? ¿Terminaste el voluntariado? Sí, terminé mi voluntariado. Lo terminé y yo dije, me voy a librar de esto, lo voy a olvidar, pero la verdad es que no pude. Él siguió intentando buscarme, él me mandaba mensajes, él insistía en hablar conmigo, lo tuve que bloquear de todos lados. Después él siguió hablando con mi mamá no sabía nada, entonces yo desesperada hago una carta porque ni siquiera lo podía hablar y le cuento un poco acerca de lo que viví. ¿A quién? A mi mamá. Mi mamá la lee y en ese momento cortamos contacto con él y es cuando mi mamá me ayuda y me apoya completamente y empezamos a que yo recibiera ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica. ¿Informaste de esta situación al Instituto Francés de la Laguna, Sofía? Sí, mis papás, yo aún no me sentía con la fuerza como para poder hablar de esto. Para mí hablar de esto era imposible ante cualquier persona, ante mis papás. Entonces mis papás van y se presentan con el director y le dicen, pasó esto con mi hija cuando estuvo como voluntaria. Entonces directamente hablan con el visitador, con el que se encarga de los hermanos, Gabriel Alba. Le comenta lo que mis papás le dicen, entonces me piden que yo haga una carta de hechos de todo lo que viví. Me tardó mucho en hacerla, pero al final pues la termino, se la mando, mis papás tienen una cita con el hermano Gabriel y el hermano Gabriel dice, pues lo vamos a pensar, voy a hablar con el consejo y en una semana les damos la respuesta. Después de una semana les dicen a mis papás, pues háganle como puedan, usted no es una autoridad moral para decidir quién es un hermano y quién no, y pues no vamos a hacer nada hasta que recibamos una denuncia. Para mí fue... ¿Eso cuánto ocurrió? ¿Hace cuánto ocurrió eso? Fue, yo creo que en septiembre. ¿De este año? De este año. Fue muy difícil para mí que me contestaran de esa forma porque te digo, yo estuve en un colegio lasallista. Yo esperaba la solidaridad. Ellos predican la fraternidad y la justicia. A ver, Sofía,
detente en este momento. En este país, mal o bien, hay leyes que nos rigen a absolutamente todos, a religiosos, a ciudadanos comunes, y una denuncia es una buena manera de iniciar un procedimiento al margen de lo que ellos quieran hacer al interior de su congregación religiosa. ¿Por qué no denunciar desde el principio, pues ante las autoridades, un claro abuso de parte de esta persona? Pues desde un principio, como mi familia estaba tan cercana, mis papás estuvieron en la mesa directiva mucho tiempo, creímos que íbamos a poder encontrar el apoyo con ellos, y el recibir, te digo, la respuesta, el lugar en donde yo me sentía cómoda, me sentía segura, sentía que mi familia era la Salle, y decir, oye, me pasó esto, ¿qué vas a hacer? Y que me dijeran eso fue impactante. O ¿Cuándo sea, lo movieron a Monterrey? en el momento en el que mis papás lo comentan con el director de aquí, con el hermano Carlos, a él lo mueven a Monterrey y me dicen que va a recibir ayuda psicológica, psiquiátrica y todo. ¿Quién, el hermano? Sí, Fíjate nada más. pero pasa que nos damos cuenta que él sigue activo en redes sociales, que seguía viajando, teniendo contacto con otros voluntarios. Entonces, pues mi mamá dice, ¿dónde quedó eso que nos dijeron? ¿Dónde está la empatía? ¿Y dónde está? Pues me estás diciendo que está recibiendo terapia y pues no vemos ningún cambio. Sofía, ¿qué es lo que buscas con esto, con hacer pública la denuncia de un hecho que ocurrió hace 2 años? Periodísticamente ayer me cuestioné mucho el hecho de invitarte o no al estudio, sobre todo porque eso ocurrió hace 2 años y el tema de la actualidad es importante para darle de alguna manera validez al asunto. ¿Por qué te tardaste 2 años en hacer como público la situación? Sí, bueno, para mí, y yo creo que hablo por todas, vivir esto no es fácil y querer aceptarlo que nos pasó es muy difícil. Entiendo. Te digo, yo no entendía lo que me pasaba, yo decía que él era el que me ayudaba. Cuando empiezo a recibir ayuda psicológica y psiquiátrica me doy cuenta de que me abusaron sexualmente de mí. ¿Cuántas veces abusó sexualmente de ti esta persona? No te puedo decir una respuesta porque no fue únicamente 3 veces o 4, me citaba varias veces en el centro comunitario o a veces cuando yo estaba de misiones, él se dormía al lado de mí y me tocaba, durante el día me daba a veces nalgadas, entonces fue un abuso bastante fuerte. Te digo que no tenía la fuerza para hablarlo, no me sentía bien conmigo, necesitaba esa fuerza para poder decir, me pasó y poder hablarlo. ¿A tu hermana no le ocurrió lo mismo? Mi hermana tuvo cierta interacción con él, en el que en un momento él la llegó a citar igual en el centro comunitario y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que estés preparada por si en algún momento te quieren intentar violar. Entonces vamos a hacer una simulación y lo que vamos a hacer es que yo te voy a abrazar y tú tienes que hacer como que tienes que golpearme, tienes que forcejear, Mi hermana se sorprende mucho y dice, terminó la sesión, me dijo, no pasó nada, pero aún así, después pensando las cosas, analizando las cosas, ¿por qué él me tendría que hacer pasar por ese momento? En un voluntariado, digo, yo no conozco mayor como misticismo del tema de cómo se manejan los planteles educativos con inspiración religiosa, pero en un voluntariado vas a apoyar a comunidades marginadas, a llevar de alguna manera evangelización o ayuda en las tareas o empatizarte, pues, y saber cómo se vive en esos lugares para posteriormente tener herramientas y valorar en tu ciudad o en tu hogar o en tu círculo social lo virtuoso que de pronto somos y que no nos damos cuenta. Pero asuntos como el que nos plantea Sofía, a quien le agradezco que esté conmigo el día de hoy,
pues debemos tomarlos en cuenta justamente para normarnos un criterio y saber dónde sí y dónde la situación ya se sale un poquito de control. Finalmente, ¿qué esperas con esto, Sofía? ¿Qué es lo que busco? Yo busco que las víctimas hablen, porque del silencio no se va a hacer la justicia. Que yo cuando fui a dar mi denuncia hubo bastante empatía, me apoyaron, y también busco justicia. Justicia no solamente por mí, sino justicia por todas las demás que lo llegamos a sufrir. Que el hermano Alejandro, que el daño que hizo no esté impune a él, que él pueda dormir tranquilo y nosotras, que yo no pueda dormir, que tenga ansiedad, que tenga depresión, que sufra constantemente, no se vale. Entonces busco esa justicia y busco que las víctimas no se queden calladas, que hablen y denuncien y se den cuenta que hay empatía por parte de nuestras leyes, de nuestro gobierno, y que no es fácil, pero al fin de cuentas es como podemos hacer justicia. Gracias por venir, Sofía, y admiro tu valentía porque seguramente no es sencillo el hecho de hablar, más porque estás llevando un tema de psicología, de psiquiatría, entonces se resulta retador hablar, pero te agradezco mucho la valentía que tienes y también agradezco a tu familia que te permitan hablar y socializar el tema. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo me voy a la pausa comercial con dos situaciones muy importantes. La primera de ellas es que el hecho de ser papá, el hecho de guiar una familia, el hecho de tener pues una responsabilidad de hijos, implica un montón de toma de decisiones. La invitación que yo de pronto, o la sugerencia, porque uno nunca está habilitado para dar un consejo, la sugerencia que de pronto yo hago es, hay que tener mucho cuidado a quién confiamos a nuestros hijos, porque pueden ser presas muy fáciles de personas con perversiones y con malos manejos y con mala tripa, si me permite el término. Hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, no solamente en el tema de los voluntariados, sino en el de las desapariciones forzadas, en el de pues, los secuestros. Hay un montón de gente afuera con mentes tan retorcidas que de pronto desconfiaríamos de la naturaleza humana. Y la segunda, no todos los sacerdotes, no todos los hermanos lasallistas, no todos los hermanos franciscanos, no todos los hermanos jesuitas tienen esta mentalidad. Esto fue una situación que abordó el Papa Francisco en relación a que reconocía que en la Iglesia Católica había pues perversiones y había desviaciones y había fenómenos como la pederastia, pero que no todos en la Iglesia son corruptos y no todos en la Iglesia son perversos y violadores. Y no podemos juzgar a la Iglesia por un caso, que fue el gran debate que hubo con Marcial Maciel, el personaje que fundó a los Legionarios de Cristo, que hubo una serie de denuncias comprobadas y que el Papa de alguna manera estuvo consciente de ello. No todos en el Instituto Francés de la Laguna ni en otras inspiraciones religiosas tienen estas pues, situaciones mentales. Ojalá y la autoridad esclarezca el caso y ojalá que te recuperes muy pronto, Sofía. Te lo deseamos. Muchas gracias. Vamos a la pausa.